estadística, los datos son nuestra materia prima, como el café para los colombianos. Son las piezas de información que recolectamos para entender mejor el mundo. Pueden ser números, nombres, categorías, lo que sea que podamos observar y anotar. Imaginen que queremos entender la música que le gusta a la gente en Bogotá. Necesitamos datos: salsa, vallenato, rock. ¿Con qué frecuencia escuchan música? Entender los tipos de datos es clave para analizarlos bien. Si no sabemos qué tipo de datos tenemos, no podemos usar las herramientas correctas. Al final, se trata de tomar buenas decisiones. Y para eso, necesitamos datos confiables y bien entendidos, como un buen tinto. Los datos categóricos nos ayudan a clasificar la información en grupos, como cuando organizamos una fiesta y separamos las empanadas de pollo de las de carne. Por ejemplo, el género musical es un dato categórico: vallenato, salsa, rock, etc. Estos datos no son números en realidad, aunque a veces usemos números para representarlos, como en una base de datos. Dentro de los categóricos encontramos dos tipos: nominales y ordinales. Las variables nominales no tienen un orden fijo, como los géneros musicales. Las ordinales sí tienen un orden, como el tamaño de la camiseta: pequeña, mediana, grande. Los datos numéricos, como dice su nombre, se expresan en números. Estos datos son medibles y podemos hacer cuentas con ellos, como cuando vamos al mercado. Pensemos en la edad, la altura, el peso, la temperatura. Todos estos son datos numéricos. Podemos dividirlos en dos tipos: discretos y continuos. Los datos discretos solo pueden tomar valores específicos, como el número de hermanos: 1, 2, 3 y ya. Los datos continuos pueden tomar cualquier valor dentro de un rango, como la altura: 1.75 metros, 1.76 metros, 1.77 metros, y así sucesivamente. Además de clasificar los datos en categóricos y numéricos, también podemos clasificarlos por su nivel de medición: nominal, ordinal, de intervalo y de razón. Nominal: el nivel más básico, como etiquetar las cajas de mudanza. Las categorías no tienen un orden específico. Ejemplo: colores de ojos: café, verdes, azules. Ordinal: las categorías tienen un orden, pero las diferencias entre ellas no son iguales o no se pueden medir. Ejemplo: el nivel de picante en un ajiaco: suave, medio, picante. Intervalo: las diferencias entre los valores son iguales, pero no hay un cero absoluto. Ejemplo: la temperatura en grados Celsius. Razón: similar al nivel de intervalo, pero con un cero absoluto que indica la ausencia de la característica. Ejemplo: la cantidad de goles en un partido de fútbol. Clasificar bien los datos es como ponerle buena base a una casa. Es fundamental para elegir las herramientas correctas y obtener conclusiones precisas. Imaginemos que queremos saber qué tal les pareció a todos el nuevo sabor de Chocoramo. Si tratamos las respuestas me encantó, me gustó, está regular, no me gustó y lo odié como datos nominales, perderíamos información sobre el orden de preferencia. Al clasificar los datos correctamente, podemos aplicar las herramientas estadísticas correctas. Por ejemplo, el promedio solo sirve para datos numéricos, mientras que la moda se puede usar para datos categóricos. Veamos ejemplos de cómo analizar diferentes tipos de datos. Ejemplo 1. Datos categóricos. Queremos saber cuál es la arepa favorita de los colombianos. Recogemos datos sobre la arepa favorita de cada persona, como arepa de huevo, arepa paisa, arepa de choclo, etc. Podemos usar un gráfico de barras para visualizar la frecuencia de cada tipo de arepa. La moda nos dirá cuál es la arepa más popular. Ejemplo 2. Datos numéricos. Queremos analizar la cantidad de tinto que toman los colombianos al día. Recogemos datos sobre cuántas tazas de tinto toma cada persona. Podemos usar un histograma para visualizar la distribución de las tazas de tinto. El promedio nos dará una idea de cuántas tazas toma un colombiano al día. Aunque ambos son numéricos, los datos discretos y continuos tienen diferencias importantes que afectan su análisis. Los datos discretos, al ser contables, se representan con gráficos de barras o diagramas de torta. Por ejemplo, un gráfico de barras que muestre cuántas personas tienen 1,
2 o 3 hijos. Los datos continuos se representan con histogramas, como un histograma que muestre la distribución de la estatura de las personas. Estas diferencias también cambian las medidas estadísticas que podemos usar. Por ejemplo, la mediana solo sirve para datos discretos. A veces, podemos transformar los datos para ajustarlos a lo que necesitamos. Por ejemplo, podemos convertir datos numéricos continuos en categóricos, como cuando agrupamos las edades de las personas en niños, jóvenes y adultos. También podemos usar escalas mixtas, combinando datos categóricos y numéricos en un mismo análisis. Entender los tipos de datos es esencial para cualquiera que trabaje con información. Desde analizar tendencias en redes sociales hasta tomar decisiones empresariales, la capacidad de clasificar, analizar e interpretar datos es cada vez más importante. Al dominar los tipos de datos podemos navegar por un mundo lleno de información y tomar decisiones más inteligentes.